¿Qué sucede cuando, al intentar proteger a quien más amas, terminas provocando heridas más profundas y una separación inevitable? La historia de Rebeca comienza con el amor de una madre decidida a asegurar el futuro de su hijo favorito, pero ese amor la llevó por un camino de decisiones que desencadenaron una red de engaños y rupturas dentro de su propia familia. En su intento de controlar el destino, Rebeca perdió de vista la confianza en el plan divino y terminó alejando a los que más quería. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para garantizar el bienestar de alguien? ¿Y cuáles son las consecuencias de jugar a ser el arquitecto del porvenir? Quédate hasta el final y verás cómo las elecciones de Rebeca transformaron a su familia para siempre, y que podemos aprender de su historia. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que conmueven el alma. Rebeca era una joven humilde, hija de Betuel, que vivía con su familia en una tierra lejana llamada Harán. Su vida transcurría entre rutinas simples, y cada tarde acudía al pozo en busca de agua, sin sospechar que una visita inesperada cambiaría el rumbo de su existencia. Aquel día apareció un hombre desconocido, Eliezer, el siervo de confianza de Abraham, enviado con una misión sagrada, encontrar esposa para Isaac, el hijo de su amo. Agotado por el viaje y buscando guía divina, Eliezer oró en silencio junto al pozo, pidiendo una señal clara. Deseaba que la mujer correcta se revelara ofreciéndole agua tanto a él como a sus camellos. Fue entonces cuando Rebeca, sin conocer aquella súplica, se acercó con una sonrisa y le ofreció su ayuda. Sin dudarlo, sacó agua para el viajero y para sus animales. Lo que parecía un gesto de amabilidad común era, en realidad, una respuesta del cielo. Eliezer quedó impactado. No solo por la generosidad de la joven, sino porque al conocer su origen, descubrió que pertenecía a la misma familia de Abraham. El destino comenzaba a revelarse con una precisión divina. Eliezer pidió la mano de Rebeca para Isaac, y aunque la propuesta era inesperada, ella percibió algo más grande que sus propios planes. Con el corazón agitado por la sorpresa y la fe, aceptó el llamado. Dejó su hogar, sus costumbres, y partió rumbo a lo desconocido, guiada por la convicción de que Dios la estaba conduciendo. Al llegar a Canaán, fue recibida por Isaac, un hombre sereno, marcado por una vida de fe y legado. Su encuentro fue cálido, su unión fue bendecida, y parecía que el cielo había trazado ese camino desde siempre. Todo indicaba que el destino los había unido. Pero lo que comenzó como una historia de obediencia divina pronto se verá envuelto en las sombras que surgen cuando el corazón humano intenta reescribir lo que solo Dios puede ordenar. Los primeros años de matrimonio entre Rebeca e Isaac fueron tranquilos, marcados por una paz serena que parecía confirmar la bendición divina sobre su unión. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa tranquilidad comenzó a dar paso a una creciente inquietud. Al igual que Sara, la suegra que nunca llegó a conocer, Rebeca enfrentó el mismo dolor silencioso, la dificultad de concebir. Los años pasaban y el sueño de perpetuar el linaje prometido a Abraham parecía desvanecerse como el polvo en el viento. Isaac oraba día y noche, y Rebeca también clamaba en secreto, buscando respuestas en medio del silencio de su vientre vacío. Hasta que un día, como un susurro desde lo alto, Dios escuchó su clamor. Rebeca quedó embarazada, pero desde el inicio algo no estaba bien. Sentía una lucha feroz en su interior, una agitación constante que le robaba el sueño. Confundida y alarmada, se arrodilló para buscar a Dios, y fue entonces cuando recibió una revelación desconcertante: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente como fuego. ¿Qué significaban? ¿Qué implicaciones tendría esa profecía para su familia? A lo largo del embarazo, Rebeca vivió entre la esperanza de la maternidad y la sombra de lo desconocido. Aunque se alegraba de por fin llevar vida en su interior, no podía ignorar la inquietud que la acompañaba cada día. Las palabras del Señor no le daban descanso: el mayor servirá al menor. En una cultura donde el primogénito siempre recibía la honra y el liderazgo, esa idea era simplemente impensable. Pero algo extraordinario se estaba gestando, literalmente, dentro de ella. Y cuando llegó el día del parto, la verdad emergió con fuerza. El primer niño que nació era fuerte, cubierto de vello, y fue llamado Esaú. Pero lo más impactante ocurrió en el mismo instante: el segundo bebé salió sujetando el talón de su hermano, como si se negara a quedarse atrás, como si desde el vientre estuviera dispuesto a luchar por su destino. Ese niño fue llamado Jacob. Aquel nacimiento no solo fue biológico, fue profético.
Desde sus primeros segundos de vida, Jacob reveló una determinación silenciosa, un deseo inconsciente de no vivir a la sombra de otro. Y a medida que crecieron, sus diferencias se hicieron más evidentes. Esaú se volvió un joven audaz, cazador por naturaleza, amante del campo, y pronto conquistó el corazón de Isaac, quien admiraba su fuerza. Jacob, en cambio, era sereno, reflexivo, prefiriendo la calma del hogar y las enseñanzas que se compartían entre ollas y tejidos. Rebeca, quizá guiada por aquella visión divina, sintió una conexión profunda con él, un amor protector que con el tiempo se convirtió en convicción. Aquel hijo tranquilo tenía un destino especial. Pero junto con ese amor también nació una duda persistente. ¿Cómo podría ese joven callado y sensible convertirse en el líder sobre su hermano mayor? ¿Y qué papel jugaría ella en ese desenlace inevitable? Con el paso de los años, la diferencia entre Esaú y Jacob se volvió imposible de ignorar. Esaú, impulsivo y aventurero, se transformó en un experto cazador, valiente y enérgico, el orgullo indiscutible de Isaac. Pasaba sus días explorando los campos, enfrentando bestias y trayendo carne fresca al campamento, lo que fortalecía aún más el vínculo con su padre. Isaac lo admiraba profundamente, en Esaú veía reflejada la rudeza del desierto, la fuerza de la tierra prometida. En cambio, Jacob, más reservado, se mantenía cerca de las tiendas. Ayudaba a Rebeca en las tareas del hogar, observaba en silencio, aprendía sin hacer ruido. Su mente estaba siempre trabajando, y su conexión con su madre se volvió cada vez más fuerte. Rebeca veía en él algo más que un hijo obediente, veía un destino oculto, un eco de las palabras que Dios le había revelado en su embarazo. Esa intuición la hacía protegerlo casi de forma instintiva, como si su vida estuviera tejiendo un hilo invisible hacia un futuro más grande del que nadie imaginaba. La rivalidad entre los hermanos, aunque sutil en sus comienzos, comenzó a germinar como una semilla oculta bajo la arena. Esaú, confiado en su rol de primogénito, jamás sospechó del favoritismo silencioso de su madre. Creía que el futuro le pertenecía por derecho, sin imaginar que su posición ya empezaba a desmoronarse desde las sombras del hogar. Rebeca, mientras tanto, observaba con detenimiento, esperando en silencio. Y entonces, en una tarde cualquiera, el destino comenzó a inclinarse. Esaú regresó exhausto de una jornada agotadora en el campo, sudoroso, hambriento, con el cuerpo clamando por descanso. Al acercarse al campamento, el aroma intenso de una sopa especiada lo atrapó de inmediato. El estómago le rugía, y sus pasos lo llevaron directo hasta la tienda de Jacob, donde éste, tranquilo, removía el caldo con expresión serena. Sin rodeos, Esaú exigió: «Dame de esa sopa, me muero de hambre». Jacob, astuto y siempre calculador, vio en ese instante algo más que una comida. Con voz pausada y mirada firme, lanzó una propuesta inusual: «Te la daré, pero primero véndeme tu primogenitura». Por un instante, el aire pareció detenerse. Esaú, sin medir la profundidad de lo que se le pedía, dudó. Pero la urgencia de su hambre nubló su juicio. ¿De qué servía la primogenitura si moría de hambre ahora? Y así, por un plato de sopa, el legado de generaciones cambió de manos. Jacob, con aparente inocencia, selló un acuerdo que sería recordado para siempre como el punto de quiebre entre hermanos. Rebeca, a la distancia, supo que el momento había llegado. La profecía comenzaba a cumplirse, no con un trueno del cielo, sino con una decisión impulsiva y una mirada calculadora. En ese intercambio sencillo, aparentemente trivial, se puso en marcha una cadena de eventos que transformaría el destino de una familia y de un pueblo entero. En ese instante, dominado por el hambre y sin medir las consecuencias, Esaú juró y entregó su primogenitura por un simple plato de lentejas. Mientras devoraba el guiso con ansiedad, ni siquiera se detuvo a pensar en el valor de lo que acababa de perder. Para él, era solo una comida que lo salvaba del desmayo. Lo que Esaú trató como algo sin importancia, Jacob lo entendió como el cumplimiento de una profecía largamente esperada. Aquello no era una simple transacción entre hermanos, era el inicio de un destino irreversible. Pero esa fue solo la primera jugada de un drama que aún tenía muchas capas por revelar. Con el pasar del tiempo, el juramento hecho por Esaú quedó olvidado, enterrado bajo la rutina de los días y la aparente normalidad. Sin embargo, el tiempo no perdona, y la rueda del destino no se detiene. Isaac, ya viejo y casi ciego, percibió que sus días llegaban al final. Débil y desgastado por los años, tomó una decisión que cambiaría la historia de su linaje. Era momento de bendecir a su primogénito, según la tradición,
para transferirle no solo su herencia, sino también la promesa de prosperidad, protección y continuidad espiritual. Llamó a Esaú y le dijo con voz temblorosa pero solemne: «Ve al campo, cázame un animal, prepárame un buen guiso y tráemelo. Entonces, te daré mi bendición antes de morir». Esaú partió de inmediato, ignorante del plan que se tejía en las sombras. Rebeca, quien había escuchado cada palabra, sintió que el momento que había aguardado por años finalmente había llegado. La voz de Dios aún resonaba en su memoria, y estaba decidida a cumplirla, sin importar el precio. Sin perder tiempo, Rebeca llamó a Jacob. Su mirada era firme, resuelta, como si supiera que la historia de una nación entera colgaba del hilo de ese instante. «Ve al rebaño», le ordenó, «tráeme 2 cabritos bien gordos, yo los prepararé como le gusta a tu padre. Luego tú, vestido con la ropa de Esaú, entrarás y recibirás la bendición en su lugar». Jacob dudó. El peso de la mentira le apretaba el pecho. ¿Y si Isaac descubría el engaño? ¿Y si en lugar de una bendición, recibía una maldición? Pero Rebeca no titubeó. Su fe era más fuerte que el miedo, y su convicción más firme que la incertidumbre. Jacob obedeció. Cubierto con pieles de cabra y el aroma de su hermano impregnado en las ropas, se presentó ante su padre. El interior de la tienda se volvió denso, como si el aire se cargara con el peso de lo que estaba a punto de suceder. Isaac, recostado y débil, extendió su mano temblorosa. Al palpar el brazo velludo de Jacob, suspiró, confundido: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». La duda cruzó su mente como un relámpago, pero el engaño fue perfecto. El viejo patriarca, cegado por los años y por el amor a su hijo mayor, cedió. Y así, en la penumbra de una tienda y bajo el peso de un silencio espeso, Jacob recibió la bendición que debía pertenecer a su hermano. La escena fue casi teatral, como si el destino hubiera preparado cada gesto, cada palabra. Isaac habló con solemnidad, invocando la prosperidad de generaciones, la abundancia de la tierra y el sometimiento de los pueblos. Jacob, con el corazón golpeando su pecho, sintió como la profecía tomaba forma, no como una revelación divina en el cielo, sino a través de la astucia, la obediencia y el riesgo. Afuera, sin saber lo que acababa de ocurrir, Esaú cazaba despreocupado, ignorando que su legado había sido desviado por una decisión, un plan y una bendición sellada por la fe inquebrantable de una madre. Cada pregunta, cada roce de su padre, hacía que Jacob sintiera el corazón a punto de salírsele del pecho. Pero Rebeca había sido clara: esa bendición debía ser suya, a cualquier precio. Isaac, aún envuelto en dudas, se acercó para oler a su hijo. El aroma inconfundible de las ropas de Esaú disipó sus últimas sospechas. Entonces, con una sonrisa tenue y nostálgica, el anciano patriarca aceptó que tenía frente a él al hijo que más amaba. Tras degustar el platillo que Rebeca había preparado con esmero, Isaac extendió la mano con solemnidad y apoyó su palma sobre la cabeza de Jacob. Cerró los ojos, respiró profundo y pronunció las palabras que cambiarían para siempre el curso de la historia: «Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, con abundancia de trigo y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se postren ante ti». Con esa bendición selló un destino que no le pertenecía, marcando a Jacob como heredero de una promesa divina que se había camuflado tras el velo del engaño. Apenas Jacob salió apresurado de la tienda, los fuertes pasos de Esaú comenzaron a sacudir la tierra como truenos lejanos que anuncian tormenta. Cansado pero satisfecho tras una caza exitosa, venía con la presa al hombro, dispuesto a preparar el platillo favorito de su padre y recibir, por fin, la tan esperada bendición. Sonreía, ajeno al huracán que se desataba en su ausencia. Entró en la tienda con el rostro iluminado y dijo: «Padre, levántate y come de lo que te traje, para que me bendigas». Isaac, al oír esa voz familiar, palideció. «¿Quién eres tú?», preguntó con la voz quebrada. Esaú, confundido, respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». El rostro de Isaac se tornó gris. El temblor recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. «Entonces, ¿quién fue el que me trajo comida? Lo bendije y será bendito», murmuró, como si tratara de convencer a su propia alma de que no era una pesadilla. Esaú sintió que el alma se le partía en dos. Su grito desgarró el silencio del campamento: «Padre mío, bendíceme a mí también». Pero las palabras ya habían sido pronunciadas. No había vuelta atrás. Isaac, con la voz cargada de pesar, intentó explicarle: «Lo he puesto por señor tuyo,
y todos tus hermanos serán sus siervos, tendrá abundancia y dominio. Pero esas palabras eran como puñales para Esaú. El eco del engaño resonaba una y otra vez en su cabeza. La traición de su propio hermano lo había despojado de lo que le correspondía por derecho y por sangre. Caminó en círculos dentro y fuera de la tienda, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por la rabia. En su mente, solo una imagen se repetía: Jacob, robándole todo. En ese momento, un odio profundo, como una llama que no se apaga, nació en su interior. Ya no era simplemente dolor o decepción. Era furia encendida por la traición, y aunque en ese instante no dijo palabra alguna sobre lo que haría, su corazón ya había decidido algo irreversible. El hermano lo había engañado, arrebatándole no solo su primogenitura sino también la bendición sagrada que lo legitimaba como heredero de Isaac. Esaú sintió como su vida, hasta entonces segura e inamovible, se desmoronaba en un instante, dejando un vacío oscuro y aterrador. En medio de ese torbellino de emociones, Esaú murmuró con voz baja pero cargada de odio y determinación: tan pronto como termine el luto de mi padre, mataré a Jacob. Esa promesa de venganza se extendió por sus venas como un veneno corrosivo, transformando la rivalidad fraternal en una amenaza mortal y palpable. Esaú, fuerte, imponente y decidido, no era hombre de palabras vacías. Todos en la familia conocían su carácter y sabían que el peligro era real. Rebeca, siempre atenta y vigilante, captó rápidamente la gravedad de la situación al oír las amargas palabras de Esaú. El temor se apoderó de su corazón. La elección que había hecho al ayudar a Jacob con el engaño ahora ponía en juego la vida de su hijo menor. La sombra de la muerte se cernía sobre la casa, y era imperativo actuar rápido. Sin perder un instante, Rebeca buscó a Jacob con urgencia, sus palabras cortantes como flechas: tu hermano Esaú quiere matarte. Debes ir a la casa de mi hermano Labán en Aram. Quédate allí hasta que pase la ira de Esaú. Jacob, sin tiempo para cuestionar ni objetar, comenzó a preparar su partida, consciente de que abandonar su hogar podía significar un largo y solitario exilio. Su corazón se oprimía ante la idea de dejar todo lo conocido, pero el miedo y la amenaza inminente eran más fuertes que sus dudas. Cada objeto que empacaba parecía pesarle como un recordatorio de lo que dejaba atrás. Rebeca, por más fuerte que intentara mostrarse, no pudo ocultar la tristeza que la embargaba. Sabía que esa despedida podía ser para siempre. Pero el amor de madre superaba el dolor. Debía proteger a su hijo, aunque eso significara separarse y sufrir en silencio. Antes de que Jacob partiera, Rebeca se acercó a Isaac y con voz cargada de preocupación le contó la verdad. Jacob debía ir a la tierra de sus antepasados, a la casa de Labán en Harán, para buscar esposa entre su pueblo, tal como él mismo había hecho años atrás. Isaac, todavía confundido y aturdido por los recientes acontecimientos, aceptó la petición, bendijo a Jacob una vez más y lo envió en ese viaje incierto. Pero nadie dijo la verdadera razón de ese exilio: escapar de la furia de Esaú. Con la partida de Jacob, un pesado silencio se instaló en la casa, mezclado con tensión y miedo, mientras Isaac y Rebeca enfrentaban la incertidumbre del futuro y el peso de lo que estaba por venir. Jacob solo caminó hacia lo desconocido, consciente de que su viaje apenas comenzaba y que cada paso pesaba más que el anterior, mientras el anhelo por regresar a casa se colaba en su mente como un susurro persistente. Sin embargo, sabía que no tenía elección. Esaú, enfurecido y decidido, representaba una amenaza real e inminente, y la única forma de sobrevivir era alejarse lo más posible de su tierra natal. Después de varios días de arduo viaje, llegó finalmente a la tierra de su tío Labán. El cansancio marcaba su rostro, pero el alivio de haber dejado atrás la furia de Esaú lo impulsaba a seguir adelante con renovada esperanza. Al conocer a Labán, fue recibido calurosamente, como un familiar que regresa a casa. Labán, hombre de palabras suaves y mirada astuta, aparentaba alegría por reencontrarse con su sobrino, aunque detrás de esa sonrisa había intenciones ocultas que Jacob aún no sospechaba. Pronto, Jacob quedó cautivado por Raquel, la hermosa hija menor de Labán. Desde el instante en que la vio, supo que quería casarse con ella. El deseo de construir una nueva vida a su lado crecía con cada día que pasaba, y con la sinceridad que aún le quedaba, le propuso a Labán trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel. Labán aceptó gustoso, pero ya tramaba un plan diferente en sus pensamientos. Para Jacob, esos 7 años pasaron volando, cada día alimentaba su amor y esperanza en un futuro feliz junto a Raquel, y el tiempo parecía detenerse cuando estaba con ella. Sin embargo, la noche de la boda marcó un giro inesperado y cruel. En la oscuridad de la tienda nupcial,
Jacob descubrió que la mujer que estaba a su lado no era Raquel, sino Lea, la hermana mayor. El impacto fue devastador. Labán, hábil manipulador, justificó la traición alegando que en su tierra era costumbre casar primero a la hija mayor. Jacob, ahora esposo de Lea, sintió el peso de la traición caer sobre sus hombros con toda su fuerza, probando el amargo sabor de lo que él mismo había provocado años atrás, cuando engañó a su padre para robar la bendición a Esaú. Pero Jacob no se rindió. Aunque dolido y frustrado, decidió aceptar la situación y trabajar 7 años más para finalmente casarse con Raquel. Fue un camino arduo, lleno de dificultades y decepciones, pero su amor por ella fue más fuerte que cualquier obstáculo. Pasaron los años, y Jacob logró estar junto a Raquel, aunque siempre cargando la pesada sensación de que su vida había estado rodeada de traiciones, ya fueran fruto de sus propias acciones o de las de otros. En ese exilio forzado, lejos de todo lo que conocía, Jacob aprendió que la vida es una lucha constante entre la esperanza y la desilusión, entre el amor y la traición, y que a veces el precio de la bendición es una prueba que parece interminable. La estancia de Jacob en Harán fue larga y estuvo plagada de desafíos constantes. Labán, maestro en el arte de la manipulación, cambió su salario varias veces y creó obstáculos que parecían interminables, poniendo a prueba la paciencia y la fortaleza de Jacob. Sin embargo, a pesar de las mentiras, engaños y dificultades, Jacob prosperó, pues la bendición de Dios lo acompañaba abundantemente en medio de la adversidad. Las sombras de las manipulaciones y engaños de Labán se cernían sobre su vida como un manto oscuro, pero Jacob crecía, aprendiendo con cada dificultad las duras lecciones que el destino le imponía, fortaleciéndose en espíritu y carácter con cada prueba superada. Esta etapa de su vida fue una mezcla dolorosa de lucha y crecimiento, en la que la fe fue su faro en la tormenta. La historia de Rebeca nos deja profundas enseñanzas sobre el amor, el engaño y las consecuencias de nuestras decisiones. En su intento por asegurar el futuro de Jacob, Rebeca manipuló las circunstancias, convencida de que protegía a su hijo favorito. Pero sus decisiones trajeron dolor y separación, sembrando discordia en la familia. Esaú, traicionado y lleno de ira, juró venganza, y Jacob se vio obligado a huir de su tierra, enfrentándose a años de exilio y a desafíos que reflejaban, en cierto modo, sus propios errores pasados. Esta narrativa nos recuerda que intentar controlar todo a través de la mentira y la manipulación puede causar heridas profundas, incluso a quienes más amamos. Mientras Jacob aprendía que lo que hacemos a otros regresa a nosotros, Esaú nos mostraba que la venganza solo consume al que la busca, y que la paz solo llega cuando dejamos atrás el odio y abrazamos el perdón. El viaje de Jacob revela que, aunque cometamos errores, siempre existe la posibilidad de redención si enfrentamos el pasado con humildad y sinceridad, y que la verdad, aunque difícil, siempre es mejor que la mentira. La historia termina con un llamado a la reflexión y al crecimiento espiritual, invitándonos a explorar juntos las poderosas lecciones que la Biblia tiene para nuestras vidas. Si te gustó esta historia de Rebeca y quieres seguir descubriendo relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos las enseñanzas más poderosas de la Biblia que pueden transformar nuestras vidas.